Atracaron trenes, escaparon del gobierno de los Estados Unidos y cuando el país se les volvió demasiado pequeño, cruzaron el continente en busca de un nuevo comienzo. La historia que te contaremos hoy no es la de dos héroes rebeldes, es la historia de dos fugitivos que ya no tenían a dónde correr. El mundo los conoció como Butch Cassidy y el Sundance Kid, los últimos grandes bandidos de América. Bienvenido a Mucho Más que Historia, el canal en donde revelamos lo que los libros jamás te contaron. Aquí no solo exploramos personajes del pasado y sus hazañas, también descubrimos sus secretos más oscuros, sus miedos ocultos y esos detalles incómodos que casi nadie se atreve a contar. Suscríbete al canal, activa la campana y quédate hasta el final para conocer la historia de estos legendarios bandidos, pero no como los recuerda Hollywood, sino cómo murieron, solos, cansados y perseguidos, a más de 3.000 metros de altura, entre los pueblos perdidos de Bolivia. El ocaso del Viejo Oeste. A comienzos del siglo XX, el mundo estaba cambiando más rápido de lo que los forajidos podían galopar. Las ciudades crecían hacia el cielo, los automóviles reemplazaban a los caballos, los bancos ya no eran simples cajas de madera en pueblos polvorientos, y los trenes empezaban a blindar sus vagones con guardias armados y cronogramas inflexibles. La era dorada de los bandidos del oeste estaba llegando a su fin, y con ella, la posibilidad de desaparecer entre cañones y desiertos, como en los viejos tiempos. El cine, que por entonces apenas daba sus primeros pasos, pronto convertiría a esos criminales en leyenda. Pero en la vida real, los hombres que habían vivido de atracar trenes y escapar por las montañas, ahora enfrentaban un problema mucho más complicado que un sheriff enojado: la modernidad. Era el fin de una época, el último acto de una obra que ya no tenía espacio en el escenario. Butch Cassidy y el Sundance Kid lo entendieron mejor que nadie. Eran dos hombres con talento para el delito, sí, pero también con una inteligencia que los hacía ver más allá del próximo atraco. Sabían que en Estados Unidos ya no había escondites que resistieran a los nuevos tiempos, ni los refugios del Hole in the Wall, ni los disfraces, ni las rutas conocidas. Los periódicos publicaban sus fotos, las recompensas crecían, los bancos contrataban seguridad privada y los viejos cómplices empezaban a desaparecer o a colaborar con la ley. Era hora de desaparecer, pero no al estilo del cine. Ellos no querían morir en una balacera, todavía no. Querían empezar de nuevo, y para eso eligieron el lugar más improbable del mundo: Bolivia. Un país tan lejano, tan aislado, tan desconocido, que parecía perfecto para perderse. Allí, entre salares blancos, montañas ásperas y pueblos suspendidos en el tiempo, los dos bandidos buscaron lo imposible: una nueva vida en un lugar sin pasado. Y sin saberlo, comenzaron el capítulo final de su leyenda. En una época sin redes sociales ni televisión, Butch Cassidy y el Sundance Kid lograron algo inaudito: convertirse en hombres conocidos a lo largo y ancho del país. Sus robos eran solo golpes económicos, pero también eran espectáculos, y los diarios lo sabían. No eran simples ladrones, eran celebridades. Cada atraco era cubierto con detalles casi admirativos, como dos hombres a caballo, rápidos como el diablo, con pañuelos en la cara y pistolas brillantes. La prensa lo apodó The Wild Bunch, y no faltaban titulares que hablaban de la banda del tren o los asaltantes de Medio Oeste. Cada apodo sumaba un ladrillo más a ese mito en construcción. Pero esa fama era un arma de doble filo. Una foto tomada en Fort Worth, un retrato grupal que parecía inofensivo, se convirtió en una sentencia. La imagen se hizo viral al modo antiguo, a través de carteles de "Se busca", pegados en estaciones, oficinas de correo y salones en todo el país. La recompensa por sus cabezas subió a $20,000, y con ese precio no podían dar un paso sin ser señalados. Por eso huyeron, cruzaron el océano, pasaron por Buenos Aires y finalmente llegaron a La Paz.
la capital más alta del mundo. Allí, con pasaportes falsos y nombres nuevos, intentaron borrar sus huellas. Vivían como señores, gastaban como estrellas, comían bien, brindaban con champán, pero sabían que estaban jugando con fuego. Porque ser un forajido en Estados Unidos era una cosa, ser un extranjero ostentoso en Bolivia era otra muy distinta. En un país donde el dinero escaseaba y los rostros foráneos destacaban como faroles en la niebla, Butch y Sundays se volvieron visibles sin quererlo. Y para dos hombres que necesitaban el anonimato como el oxígeno, esa visibilidad era una sentencia silenciosa. Aún así, insistieron en su plan: mantenerse a flote, mezclarse lo justo, robar solo lo necesario. Pero lo que no sabían era que el mundo, incluso a 4.000 metros de altura, ya no tenía lugar para ellos. La huida a Bolivia. De todos los lugares posibles, eligieron el más extremo. Bolivia no solo era remota, era, en muchos sentidos, otro planeta. Un país atrapado entre altiplanos inmensos, desiertos de sal y minas de plata que parecían arrancadas del infierno. No había trenes cómodos ni caminos pavimentados, solo mulas, polvo y silencio. Perfecto para desaparecer, pero también perfecto para quedar atrapado. Butch Cassidy, cuyo verdadero nombre era Robert Leroy Parker, y Sundays Kid, alias The Harry Longabaugh, llegaron con la esperanza de comenzar de cero. Compraron trajes elegantes, montaron a caballo con estilo, comían en los mejores restaurantes de La Paz, decían ser empresarios del mineral, hablaban un español rudimentario, se presentaban como caballeros, pero la fachada era frágil, vivían de robos, pequeños al principio, trenes de carga, pagadores de minas, bancos en pueblos remotos. Atacaban con precisión, con rapidez, y desaparecían en cuestión de horas. Y luego volvían a su disfraz de extranjeros educados. Tomaban vino, fumaban cigarros, leían cartas de sus familias en Estados Unidos. Incluso se dieron el lujo de enviar correspondencia. Butch, siempre más sentimental que su compañero, escribía a su hermano desde las alturas bolivianas. Le hablaba de paisajes extraños, de noches frías, de la nostalgia que no se borraba, pero también de un cansancio creciente, de la certeza que estaban viviendo una cuenta regresiva, porque aunque escaparon de la ley, no pudieron escapar del tiempo. Ya no eran jóvenes y ya no eran invencibles. La altitud les quitaba el aliento, los caminos los alejaban de todo, y en cada pueblo donde se detenían, había miradas que los seguían, que los sospechaban, que los empezaban a denunciar. Eran gringos, raros, ricos, y aunque intentaban mantener el perfil bajo, Bolivia no era el tipo de lugar donde uno puede pasar desapercibido por mucho tiempo. La vida en el exilio no era la aventura que esperaban, era un desgaste constante, un teatro improvisado, una máscara que se iba agrietando con cada disparo, cada robo, cada noche sin dormir. Pero lo más trágico no fue su caída, fue su intento desesperado de sostener la ilusión de que todavía podían escapar. Robar en Bolivia no era como robar en Texas. Los trenes eran más lentos, pero también más impredecibles. Los pagadores de las minas transportaban sumas importantes, pero en burros, por senderos imposibles. Y los policías, aunque mal equipados, eran implacables cuando se trataba de gringos sospechosos. Butch y Sundays aprendieron rápido que el mapa era distinto, pero el juego era el mismo. Atacaban y desaparecían, estudiaban las rutas, elegían los momentos justos, intimidaban sin necesidad de disparar, y aún así, cada golpe dejaba un rastro, no de huellas, sino de rumores. En cada pueblo que dejaban atrás, alguien empezaba a hablar. Los describían con precisión. Uno alto, de ojos claros, siempre sonriendo. El otro más serio, con mirada afilada. Ambos montaban bien, sabían moverse y llevaban encima más dinero del que un campesino vería en toda su vida. No tardó en circular el nombre, los norteamericanos, y con él, el precio por sus cabezas.
La gente empezaba a sospechar, pero también a temer. Los robos seguían ocurriendo, las autoridades empezaban a cerrar el cerco, y ellos seguían huyendo, cada vez más rápido, cada vez más lejos. Se refugiaban en pueblos mineros, se hacían pasar por obreros, trabajaban un tiempo como guardias de paga, solo para desaparecer cuando caía la noche. Vivían con la mochila lista, con los caballos ensillados, durmiendo con el revólver al alcance de la mano. A pesar del peligro constante, Bosch y Sundays no se resignaban al anonimato ni a la pobreza. Cuando no estaban huyendo, buscaban pequeños momentos de lujo. Frecuentaban restaurantes caros en La Paz, brindaban con vino importado, pedían carne de llama preparada al estilo europeo, vestían bien, gastaban sin disimular, y eso, en una Bolivia empobrecida y minera, era una provocación que no pasaba desapercibida. Los lugareños los miraban con una mezcla de fascinación y resentimiento. Eran extraños como modales de caballeros, que parecían sacados de una novela de aventuras, pero que desaparecían cada vez que había un asalto en la región. Y mientras fingían una vida de comerciantes, el verdadero rostro del país se les colaba por las grietas del disfraz. Visitaron pueblos mineros como Potosí, donde la plata ya no brillaba y la vida valía menos que un saco de mineral. Allí, los niños trabajaban con explosivos desde los 10 años. Los hombres bajaban a las entrañas de la tierra sin garantías de volver, y antes de descender, ofrecían hojas de coca, alcohol puro y fetos de llama a figuras demoníacas talladas en la roca. Uncle George, el diablo minero. Era un mundo que parecía ajeno, pero que en el fondo hablaba el mismo idioma que el de los forajidos. Sobrevivir como se pueda, vivir rápido, morir joven y dejar todo atrás. A Bosch le impresionaban esas ceremonias paganas, ese equilibrio precario entre la vida y la muerte. A Sundays, más frío, solo le importaba que el polvo no dañara su revólver, pero ambos sabían que estaban en un territorio que no entendían del todo, uno donde la muerte no llegaba con fanfarrias, sino con silencio. Y mientras ellos bailaban con estudiantes en fiestas locales, se emborrachaban en fondas con luz tenue o se afeitaban en barberías coloniales como caballeros ingleses, el país seguía su curso brutal. Las minas seguían tragándose cuerpos, las montañas seguían vigilando, y el tiempo se les acababa. El final en San Vicente. Para 1908 ya no quedaban muchas rutas por recorrer. Bosch y Sundays estaban cansados. Cada golpe era más riesgoso, cada paso más vigilado, y entonces tomaron una decisión que parecía una vuelta a los orígenes, un último gran atraco. El Blanco era una empresa minera en el sur de Bolivia. La paga era buena, el riesgo enorme, pero no tenía muchas opciones. Ese botín podía significar el retiro definitivo o el final. Asaltaron al pagador, se llevaron el dinero y emprendieron la huida hacia un pequeño pueblo llamado San Vicente, perdido en el altiplano. Allí encontraron una pensión modesta, dejaron los caballos fuera y se encerraron a descansar, pero ya no eran invisibles. Un herrero del pueblo notó algo. Los forasteros eran demasiado bien vestidos y demasiado armados. Dio aviso a las autoridades, y cuando el ejército boliviano llegó, el pueblo se transformó en una trampa. Cercaron la casa, no hubo negociación, solo gritos, disparos y fuego cruzado. Los detalles del enfrentamiento siguen siendo confusos hasta hoy. Algunos dicen que Bosch fue herido primero, otros aseguran que Sundays resistió más tiempo. La versión oficial sostiene que, al verse acorralados, Bosch disparó a su compañero mortalmente y luego se quitó la vida. Una última decisión desesperada, una forma de elegir cómo morir. No hubo juicio, no hubo cuerpos identificados con certeza. Los enterraron allí mismo, en el pequeño cementerio de San Vicente, bajo cruces improvisadas, en una tierra que nunca fue suya. Y con eso terminó la leyenda. ¿O no? Porque desde entonces, las dudas no han dejado de crecer. Hay teorías que dicen que ninguno de los dos murió en Bolivia, que Bosch volvió a Estados Unidos con otro nombre, que vivió en paz hasta la vejez
contando su historia en voz baja. Pero más allá de las versiones, lo cierto es que allí, en San Vicente, la historia oficial escribió su punto final y el mito empezó a crecer. ¿Murieron en San Vicente? ¿O lograron burlar incluso a la muerte? Tal vez nunca lo sepamos, pero lo que sí sabemos es que su historia sigue cabalgando por el tiempo, con la misma velocidad con la que ellos escaparon de casi todo, excepto del final. Si te ha gustado el video y quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal, activa la campana y dale me gusta al video. Muchas gracias por ver el video y como siempre, nos vemos pronto con mucho más que historia.